Eduardo Luque le ha sacado una radiografía al esquema y a las intenciones que nos ha anunciado Donald Trump y que ya están plasmadas algunas en hechos porque ha firmado decretos a partir de que asumió como presidente, como una persona prácticamente desesperada, firme y firme decretos. Pero la radiografía de la que estoy hablando y que Eduardo Luque la hace pues completa, porque estuve investigando todas estas semanas acerca de qué representa y cómo nombrar la actitud de Donald Trump, neoliberalismo soberanista, y además cómo dirige sus misiles a puntos particulares que nos interesan mucho, como México, como Colombia, y no sé, le voy a preguntar incluso de España, porque justo cuando estaba firmando decretos le preguntaron sobre España y dijo que si España no era un país BRICS, entonces que ellos entendían de qué estaba hablando cuando justamente abordó el tema del presupuesto militar. Pero bueno. We're run by stupid people. Stupid, stupid people. As far as the task ahead, President Trump was elected to keep promises, and he's going to keep those promises. And his primary promise when it comes to foreign policy is that the priority of the United States Department of State will be the United States. It will be furthering the national interest of this country. And he's given us a very clear mandate. President Trump's made it very clear, everything we do, and this is true in government, but especially at the Department of State, everything we do must be justified by the answer to one of three questions. Does it make us stronger? Does it make us safer? And does it make us more prosperous? If it doesn't do one of those three things, we will not do it. Pues nos vamos directamente con Eduardo. Eduardo, muchas gracias por estar aquí y pues gracias por compartir esta investigación, gracias por compartir este análisis que haces, que además está basado en un artículo que tú mismo escribes, que probablemente se publique en el Viejo Topo. Y pues, ¿qué estamos viendo con Donald Trump? Lo esquematizaste de una forma en que lo podamos entender. ¿Y qué es esto de neoliberalismo soberanista? Y cómo empieza el aislamiento y el aislacionismo, el proteccionismo y el rediseño global. Adelante, Eduardo, te escucho con mucha atención. Hola, buenas tardes y encantados nuevamente de estar aquí en el programa hoy. Es un tema importante, ¿eh? Es un tema importante porque yo lo que diría que deberíamos olvidarnos un poco, dejar de lado un poco todo la nube esta que nos está montando la televisión y la radio y tal, porque nos explican, yo qué sé, que va a llegar la guerra a Groenlandia, que van a invadir Canadá, que el canal es mío, que el Golfo de México ya es el Golfo de Norteamérica y cosas de estas que no dejan de ser banalidades en el fondo, banalidades de la política y del periodismo que tiene que vender noticias, ¿no? Pero hay muchas cosas más de fondo, que son las que olvidan precisamente estos canales de comunicación. Lo que estamos viendo, lo que estamos asistiendo es al final de una época que estuvo caracterizada por el desarrollo del neoliberalismo, es decir, de la máxima expansión a nivel mundial de los mercados, encabezada por Estados Unidos y seguida a pie juntillas por Occidente. Esta concepción del mundo se ha repartido a todos sitios y se ha impuesto como la verdad absoluta. El mundo, la historia, según decía algún celebrado historiador o pseudo-historiador norteamericano, la historia había acabado, era el final de la historia con la llegada del neoliberalismo, y esto no es verdad. Estamos asistiendo a un final del neoliberalismo, no de la historia. Estamos a caballo en los prolegómenos de la crisis del 2008, que no se resolvió y que el sistema neoliberal es incapaz de darle una solución al conflicto que tiene ahora mismo impuesto.
y busca una solución que es la que algunos autores han denominado como neoliberalismo soberanista. Es decir, vamos a extender los negocios hacia los demás países y como tengo la fuerza, voy a hacer que la riqueza de los demás países me venga a mí en beneficio propio. Este es el objetivo final. Ni siquiera implementar redes de desarrollo en los demás países, sino extraer la riqueza de todos los países porque me siento capacitado militarmente, si es necesario, para hacerlo y imponer mi criterio a todos los demás. Por eso, los primeros prolegómenos de las declaraciones del señor Trump ha girado en torno a varias cuestiones. Primero, el aislamiento soberanista, es decir, poner a Norteamérica en el centro. A ver, no es tampoco una frase que haya inventado el señor Trump, ni muchísimo menos. Esta es de un presidente del siglo XIX. No es el señor Trump, no inventa nada que ya no esté construido, ¿no? Pero va a imponer el aislamiento porque ha visto que el neoliberalismo que había desarrollado hasta ahora lo que ha provocado es el hundimiento de la economía norteamericana, que está en una situación extraordinariamente compleja. Por tanto, para salir de este impasse, de este problema, necesita quedarse con los recursos de los demás países, comenzando por los países más cercanos. Porque igual que las cadenas de valor de producción industrial hasta ahora eran desarrolladas a nivel mundial, ahora vamos a ver cómo estas cadenas de valor, la extracción de valor, se va a producir en las zonas colindantes con Estados Unidos. Por eso está hablando de México, por eso está hablando del Canal de Panamá, por eso está hablando de Groenlandia, por eso está hablando de Venezuela. ¿Por qué? Porque necesita extraer los recursos de estas naciones para mantener su hegemonía política a nivel internacional. Esta es la primera gran idea, que es la que no explican los grandes medios de comunicación, que se quedan con la anécdota si va a enviar bases militares o no va, si va a invadir, si va a dejar de invadir. En realidad, estamos viendo la continuación de la política de Biden. Tampoco no, solo que la expresa de forma más evidente. Esta es la gran virtud del señor Trump. No que le haga las cosas mejor, sino que tiene la franqueza para decir lo que otros pensaban, pero no decían. Este presidente las dice, aunque a veces no las piensa, ¿no? Que es un juego de palabras. Sí, la diferencia es que este es más directo y más grosero, ¿no? Eduardo. A ver, pero en este primer avance que nos haces y que nos describes el prolegómeno, sus principios sobre los que está basado su pensamiento y sus supuestas intenciones, porque luego muchas veces prometen, Eduardo, y luego hacen justamente lo contrario u otras cosas por engañar o porque son tontos y no lo pudieron hacer. Pero esto es lo que subyace, pero ¿qué hay debajo? Lo que está debajo sigue siendo lo mismo, la rivalidad entre Estados Unidos y China, y cómo dimensionan las diferencias de los enfoques, los conflictos comerciales. Por ejemplo, en Perú en el año pasado se abrió un puerto chino, la gestión que le tiene miedo Estados Unidos a China en el Canal de Panamá, y las cadenas de valor regionales. ¿Es esto lo que está abajo? ¿Es justamente esa disputa a morir entre China y Estados Unidos, o es otra cosa, Eduardo? No, es evidente, pero curiosamente, por ejemplo, es lo que menos se menciona, lo que menos ha mencionado el señor Trump. Lo que ejecuta es una maniobra de ocultamiento, es decir, lanza una nube de humo, todo el mundo ve la nube de humo, todo el mundo se exclama por lo de Groenlandia, por lo de Canadá, por lo de Panamá, por lo de Venezuela, por lo de México, pero se oculta que detrás de eso lo que hay es un enfrentamiento brutal, además que va a tener dos campos de batalla. Uno va a ser América Latina. Así que yo compadezco a los centroamericanos, a los latinoamericanos, porque el gran Satán ha puesto el ojo precisamente en el subcontinente latinoamericano.
Ese va a ser uno de los campos de batalla. Y el segundo campo de batalla va a ser África, puesto que Europa, que sería el otro gran campo de batalla, está en una situación absolutamente atroz y puede aportar relativamente poco a la gran industria norteamericana que se intenta revitalizar en este momento, aunque ya advierto que no lo va a conseguir. La idea de Trump de reindustrializar nuevamente Norteamérica a golpe de sanciones es una opción perdedora antes de comenzar. Como ya veremos, el tiempo nos los va a ir enseñando. El objetivo claramente es China. Curiosamente, es la que no se menciona, de la que no se habla. Solamente se ha hablado que se va a imponer unas sanciones del 100% a las importaciones chinas. Lo que pasa es que esto tiene digamos, un problema global muy importante. ¿Quién va a pagar las consecuencias de estas sanciones? Es el consumidor norteamericano. Porque hoy prácticamente el 70-75% de los productos que se consumen en Norteamérica de forma corriente son de origen chino. Así que si sancionas a los chinos, les vas a subir el precio de los productos y lo van a acabar pagando los consumidores norteamericanos o los consumidores de otros países, ¿no? Así que esto es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia que se suscita entre lo que hace China y lo que hace Estados Unidos? La diferencia es de un orden, de una magnitud enorme, porque China se está introduciendo incluso en el continente latinoamericano poco a poco, sin prisas, no cuestiona en modo alguno el tipo de gobierno, no se inmiscuye en absoluto en la política que cada país lleva adelante. Por ejemplo, se introdujo en Brasil en la época de Lula, sobrevivió las inversiones chinas en la época de Bolsonaro y vuelven a sobrevivir las inversiones chinas ahora en telecomunicaciones en la época nuevamente de Lula. No ha cuestionado el gobierno, se ha limitado a hacer negocios y además con una enorme inteligencia. Están creando vías de comunicación, están creando infraestructuras para instalar después centros productivos y está dando créditos a muy bajo costo para que los países puedan comprar los productos chinos y puedan desarrollar su propia capacidad industrial. Y esto es importante, esto es importantísimo, porque Estados Unidos, en lugar de esto, ¿qué es lo que hace? Como no puede competir económicamente con China, China tiene un fondo económico enorme, inmenso, y Estados Unidos ya no lo tiene, porque lo único que puede hacer es tirar de déficit, es decir, tirar de deuda. En este momento, para que tengamos una idea, el presupuesto del Pentágono es de 800.000 millones de dólares. Es una cosa increíble. Y está la deuda de Estados Unidos, que aún reuniendo todo lo que produce, no pueden pagar los intereses de la deuda, no el capital, sino los intereses de la deuda que tiene Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, para competir con China, como no va a poder hacerlo a través de poner inversiones productivas en los países, en Latinoamérica o en África, va a recurrir a lo único que sabe, la violencia y la coerción si es necesario. O, en el peor de los casos, como por ejemplo está pasando en Chequia, me voy a Europa, en este caso, pues cuando un personaje como el presidente checo era molesto, siempre hay un sicario que intente asesinarlo. Lo intentaron también con Maduro. Recordemos que Maduro ha sufrido algunos atentados, igual que sufrió algunos atentados Chávez, ¿no? Así que vamos a ver repetido, no ya hablemos de las docenas y docenas de intentos de atentado contra otro personaje no muy querido por Estados Unidos, como era Fidel Castro o Raúl, que también sufrieron decenas y decenas de intentos de atentado, afortunadamente para ellos fallidos, ¿no? Es decir, esto es
lo que va a proponer Estados Unidos, va a proponer más bases militares, va a proponer más coerción militar y más coerción política a toda Latinoamérica, porque no puede hacerlo de otra forma. No puede invertir porque no tiene capacidad de inversión comparativamente con la que tiene en este momento China. Y esta es una de las claves del tiempo presente que vamos a observar a partir de ahora. Bien, Eduardo. A ver, yo no solo coincido contigo sobre los atentados, pero los atentados no solo contra los líderes o las figuras principales que dirigen un país, sino también los atentados podríamos decir que son atentados contra las sociedades, contra pueblos. Y me refiero al ni siquiera matar a un presidente o a alguien que esté en contra de implementar sus políticas, sino simplemente la desestabilización, estas revoluciones de colores, estos alzamientos que de pronto son sospechosos o misteriosos, pues es una forma de atentar y de asesinar a una sociedad, a un país, y esto lo digo porque, bueno, pues en el caso de México creo que se ha asesinado la justicia, se ha asesinado las verdades, se ha asesinado la seguridad, la tranquilidad de los habitantes de México, justamente por lo que estás diciendo. Y no es de gratis que Donald Trump, desde el otro periodo presidencial y ahora viene peor, la retórica, la narrativa de que México, Colombia e incluso China son un desastre porque envían fentanilo, envían droga, envían todo este tipo de cosas malas a los ciudadanos estadounidenses como si fueran niños y entonces nosotros los envenenamos. Y ahí te pregunto, ¿es México y Colombia encabezando el tiro al blanco de presión política terrible, económica terrible y si se puede también militar en caso de que no funcionen las otras, es decir, sofocar a México en este sentido, porque finalmente los que organizan los flujos de la droga, pues digamos, seamos muy bien pensados. No es la DEA, no es la CIA, no es nadie, sino es la propia demanda, pero ya con eso ya pues tienen una gran responsabilidad. Los que organizan los flujos de económicos que protegen al narco pues son sus consumidores. Es así y que el ver como focos de entrada le permita, pues lo que estamos viendo, por ejemplo, la frontera, que el tema está ligado con la migración. Ayer llegaron cientos de marines a la frontera, como si estuviéramos en guerra, cientos de marines que van a luchar contra los migrantes, imagínate tú. Estamos viendo ya parte de este tiro al blanco que lo puso en su mapa y se va a divertir con México y Colombia para empezar, Eduardo. Sí, efectivamente, pero no por el tema. La realidad hemos de separar la realidad de la ficción, la realidad del discurso político, porque el discurso político oculta realmente qué es lo que está pasando y cuáles son los intereses que hay detrás. Claramente el objetivo va a ser Colombia y México. Ya no hablo de Panamá porque Panamá carece de ejército. Originariamente, como todos sabemos, en la historia había sido parte de Colombia, después se independizó y el canal representó una inversión norteamericana que evidentemente producía unas regalías importantes para Norteamérica. ¿Qué ha pasado? Pues que los chinos se han colocado en los dos extremos del canal, han creado proyectos industriales en un extremo y en el otro, y Donald Trump ha montado en cólera diciendo que bueno, que poco menos que eso, que el canal se lo han quedado a los chinos y que es cosa de los chinos y que han de poner remedio a eso. Eso no es cierto, en modo alguno. Lo que ha hecho China es poner sus industrias en un extremo y el otro y el canal sigue siendo del país que lo controla. El problema es de que Donald Trump ha decidido, en el caso de Panamá, reducir lo que paga por el transporte
de sus mercancías a través del canal y controlarlo para evitar que China, por ejemplo, pueda utilizarlo para transportar sus mercancías de un lado de un océano al otro, ¿no? Esta es la realidad. Y la realidad, por ejemplo, en el caso de México, todavía es más curiosa. Hay un proyecto muy importante chino-mexicano de crear un tren de alta velocidad, de carga, específicamente de carga, que atravesaría todo una gran parte de México, conectando también los dos océanos, ¿no? Lo cual implicaría en la práctica que el Canal de Panamá perdería una enorme importancia porque gran parte del transporte de mercancías se haría por tren. Sabemos que el Canal de Panamá tiene graves problemas de infraestructura, sobre todo de agua. Sabemos que funciona con agua dulce y la sequía de los últimos tiempos ha provocado que el canal esté paralizado durante muchísimos meses. En cambio, una vía férrea prácticamente no tiene limitación en todo esto. Por eso, el señor Donald Trump se ha fijado enormemente en México y está haciendo unas declaraciones durísimas contra la dirigencia política de México. Perdón. ¿Qué recurso va a utilizar? ¿Qué recurso va a utilizar en el caso de México? Está hablando de que se fabrica en México la oxicotina y otros derivados del opio que después son trasladados a Estados Unidos para que los angelitos norteamericanos, que son unos pobres seres inconscientes, se tomen esas pastillas y queden enganchados a la droga. Cuando todos sabemos que el gran problema de la oxicotina y de las anfetaminas que está provocando, eso es real, lo que está diciendo en este sentido el señor Trump tiene razón, provoca una auténtica epidemia de sobredosis, más de 70.000 muertos al año por sobredosis por efecto de este tipo de sustancias. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido es de que las farmacéuticas norteamericanas primero recetaban ese tipo de analgésicos que eran muy duros, por ejemplo, en España, solo se dan en casos extremos de gran dolor, por ejemplo, en situaciones de cáncer, se da ese tipo de pastillas porque producen, y aquí los médicos lo tienen muy controlado, producen dependencia posteriormente si sobrevives al tratamiento. En Estados Unidos se estaba dando la oxicotina por un dolor de cabeza, por una enfermedad absolutamente banal. Y no es un chiste, no es una broma, es verdad. Un dolor articular se trataba pues con oxicotina en lugar de otros analgésicos que hay menos agresivos. ¿Qué ha pasado? La gente rápidamente se ha enganchado a ese tipo de drogas, ha subido de precio y el mercado estaba inundado de cocaína mucho más barata. Por lo tanto, la gente se ha derivado de ese tipo de medicamentos que requerían una receta médica y se ha ido a las calles, enganchada a la droga, se ha ido a las calles a buscarla de forma más barata, la cocaína o el alquitrán negro que también se utilizaba hace tiempo, ¿no? Y esto es la realidad de lo que ocurre. Así que el gran problema de la droga está en Estados Unidos, dentro de los propios Estados Unidos. Pero es más fácil echarle la culpa al ajeno, al país fuera, que realmente abordar los orígenes y las causas de la dependencia de la sociedad norteamericana o de otras sociedades, que no está más allá que en la pobreza. Es una de las cosas que están intentando abordar tanto México como Colombia. Las raíces del transporte de droga está en la pobreza de los cultivadores, en la pobreza del campesino colombiano, del campesino mexicano, en las redes de narcotraficantes movidas desde Estados Unidos y por estadounidenses también, que de eso se habla poco, siempre se echa la culpa al mexicano o al latinoamericano, cuando el estadounidense son los grandes, digamos, compradores y los que obtienen el máximo beneficio de este tráfico ilícito, y es más sencillo, como digo, echar la culpa a otro. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, vuelvo a repetirlo, México
la vía del tren, la soberanía nacional que está reivindicando México, soberanía nacional, que es muy importante, y la soberanía nacional que está reivindicando Colombia, con Petro, en este momento. Curiosamente, en este momento se han vuelto a levantar en armas los grupos guerrilleros que están controlando el narcotráfico también en Colombia, porque el gobierno colombiano había entrado en una fase de apaciguamiento de estos grupos, eliminarlos por la vía de la integración económica y darle recursos a los campesinos para que vivieran en condiciones dignas. Ahora hay un levantamiento, un auténtico levantamiento militar, y Petro ha tenido que utilizar el ejército nuevamente para reprimir los enfrentamientos de la exguerrilla, que ya no es ni guerrilla, sino son grupos de narcotraficantes, seguramente armados, porque están muy bien armados, con armas muy modernas, armas que proceden seguramente con toda seguridad del arsenal de Estados Unidos, ¿no? Así que vemos, como tú bien decías, cómo en determinados países ya se están poniendo las bases para futuros conflictos y futuros golpes de Estado, ¿no? La culpa siempre es la de otro. La culpa no es la del norteamericano, es la del consumidor norteamericano, que es el gran consumidor mundial de anfetaminas. Ese nunca es el culpable, ¿no? Es decir, que no se va a entrar a criticar lo que están haciendo las grandes compañías farmacéuticas responsables de todo esto, porque evidentemente estas son un poder político enorme, porque financian las campañas de los dos presidentes en liza. Sea cual fuere, siempre están las compañías farmacéuticas poniendo millones de dólares en la campaña electoral. Así que esta es, desgraciadamente, la realidad que viene, ¿no? Entonces la solución para el señor Trump es o haces lo que yo te digo o te impongo ya de entrada para México un 25% en los aranceles, ¿no? Eso para comenzar. A los chinos se les impone un 100% y incluso a los aliados europeos, tan aliados de Estados Unidos, digamos, los aranceles pueden suponer más del 50%. Y eso que son sus amigos. Imagínense en lo que serían sus enemigos. Gracias, Eduardo, por explicarnos esto. Y ahí yo te preguntaría, bueno, ya nos has hablado del impacto de la ambición de Donald Trump, la ambición que nos proyecta y que lo hace bien, ¿eh? O sea, en el discurso de entrada dejó claro cuáles son sus objetivos y está perfectamente redactado el discurso. ¿Cuál es el impacto en América Latina de este discurso? Ahora, restaría que me dijeras cuál es el impacto en el mundo, en la economía global y en la transición energética, porque el discurso de Donald Trump de apertura, cuando toma posesión, pues es prácticamente viva la gasolina, ¿no? Entonces, y deshacer todos los otros pactos supuestamente también ecológicos. ¿Cuál es el impacto en la economía global y en la transición energética? Ese es un punto. Y el otro punto, que es muy importante, es y las consecuencias sociales, geopolíticas, las consecuencias sociales en el mundo. Eduardo. El impacto va a ser notable a todos los niveles porque el personaje va a intentar romper todos los acuerdos que se habían ido forjando con muchísima dificultad sobre el entorno productivo y la protección del medio ambiente. Esto es evidente que va a romper con todo esto, comenzando por la explotación masiva de Alaska y de Groenlandia, que es uno de los objetivos inmediatos. Por cierto, abro paréntesis. Son tan, digamos, tienen tanto apego a su propio país que hoy la presidenta o la primera ministra de Dinamarca, que es la que controla, digamos, Groenlandia, que forma parte de Dinamarca, ya ha dicho que estaría dispuesta a permitir que se instalasen alguna base militar en Groenlandia y que la base obviamente fuera de Estados Unidos. Es decir, tienen tanto amor por su territorio que aún no han dicho nada Trump y ya están corriendo a ponerse a sus pies a lo que
lo que quiera el señorito, ¿no? Que aquí en España es una expresión muy típica, ¿no? Lo que quiera el señorito, ¿no? Entonces nos ponemos a los pies y la Unión Europea ya está diciendo que lo que diga el señor Trump va a misa, que sí que hay que aumentar el 5% del PIB en armamento, pues que bienvenido será, y que si imponen sanciones, pues que a ver si con un poquito de suerte a mi país no me toca, pero bueno, que si tocan, pues tocan, porque el que manda, manda, y el que no manda, no manda. Y evidentemente Europa no manda. Va camino al declive y además, de eso ya lo comentaremos después, es un declive que se acelera a pasos agigantados y que cuando acabe la guerra de Ucrania veremos cómo esa proyección, ese declive, avanza a una velocidad realmente vertiginosa, ¿no? Pero en cuanto a lo que decíamos, de lo que ya sabemos, es que va a haber, porque la historia también nos enseña, que cuando existen varios imperios acaban de colisionar por las zonas de fractura, las zonas de influencia, ahí se crean zonas de fractura y acaban por colisionar. Esto lo hemos visto cuando existía el Imperio Español y otros imperios se disputaban como el imperio de los Países Bajos, el imperio inglés o el imperio francés en su momento. Es decir, hay choques entre unos imperios y otros en zonas de fractura y ahí se crea la tensión. Así que no podemos decir, es muy difícil, que el choque entre China y Estados Unidos, que se producirá, que ya se está produciendo y que es inevitable, llevará a un conflicto militar o no. A priori, se están poniendo las bases para que esto suceda. Pero en este momento todavía la pelea es más una pelea por el intercambio económico, por controlar los flujos económicos, más que por controlar los flujos militares. Desgraciadamente, una cosa y otra van unidas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. Estados Unidos se va a centrar especialmente en Latinoamérica y en África como reservorio de materias primas que precisa, dado que no ha conseguido lo fundamental, destruir a Rusia, que era el otro gran campo de materias primas que esperaba conseguir Estados Unidos si finalmente ganaba la guerra en Ucrania. Como no lo ha ganado, tal como se prevía, tampoco es una cosa que los norteamericanos hayan descubierto ahora, hace tiempo que ya lo saben. Mantienen la guerra porque la mantienen por la propia dinámica, pero saben que no se va a ganar esta guerra. Como ahora mismo las materias primas que precisa Estados Unidos para mantener su dominio imperial durante un siglo, digamos, están fuera de su capacidad, están en Rusia, evidentemente la presión se va a cambiar por Latinoamérica y sobre todo por África, que como he dicho, son las zonas de conflicto. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cuál es el problema? Ahora Estados Unidos plantea la reindustrialización, pero la reindustrialización tiene un problema fundamental. Necesitas técnicos, necesitas cuadros técnicos, y el sistema educativo de Estados Unidos es no malo, no es que sea malo, es lo siguiente. Es incapaz, Estados Unidos, os pongo un ejemplo, Estados Unidos, mientras China, incluso España, sin ir más lejos, tiene una red ferroviaria de alta velocidad notable, miles de kilómetros de alta velocidad, Estados Unidos no tiene ni un kilómetro, porque carece de técnicos suficientes para crear vías férreas que sean sólidas y que requieren determinadas condiciones materiales para desarrollarse. Estados Unidos no tiene esa capacidad. Y evidentemente los trenes mejores en este momento, hay ya un tren en China que supera los 420 kilómetros por hora. Evidentemente Estados Unidos no le va a comprar los trenes a los chinos porque sería ya el colmo de la impotencia, ¿no? Pero es que estamos viendo otras cosas, cómo el país se está auténticamente desintegrando. Lo que está pasando en California debería mostrarnos cuál es la capacidad productiva de este país, que falta agua, porque hay una familia, de eso hablaremos otro día,
a ver si la semana que viene podemos vernos y lo explicamos, porque es muy interesante. Hay una familia que es la dueña del agua en California y es de su propiedad. Y como es la dueña del agua y hay sequía, no hay agua para los bomberos. Esto es así de simple. Parece que es una cosa que me invento. Ya lo explicaremos con detalle. Hoy no tenemos tiempo, lo explicaremos el próximo día. Pero esta es la realidad. Y los bomberos resulta de que han recortado 17 millones el presupuesto de bomberos y evidentemente ahora no pueden controlar los incendios. O bien que han tenido que llevar las mangueras y coches de bomberos a donde eran más necesarios, no en California, que hay incendios cada año, sino a Ucrania. Se han llevado gran parte del parque de bomberos californiano a la guerra en Ucrania y evidentemente han dejado a California sin medios de extinción de incendios. Así que este ejemplo muestra también la flaqueza industrial de Estados Unidos y su propia incapacidad para reindustrializarse. Si a eso le añadimos su bajo nivel educativo, tenemos o tienen los norteamericanos un serio problema. Fíjense que Elon Musk está hablando de que es necesario dar una visa especial a todos aquellos ingenieros y técnicos cualificados que puedan venir de Pakistán, de la India, del sudeste asiático, de donde sea. ¿Por qué? No solo porque son más baratos, sino porque no tienen. Porque Estados Unidos tiene que contratar técnicos superiores en otros países porque sus universidades no los producen. Y esta es también otra realidad importante. Pero como Estados Unidos, también está ocurriendo a Europa, ¿no? Que este es otro de los grandes problemas de este momento, ¿no? Así que tiene un serio problema el señor Trump. Una cosa es lo que dice, la altanería de los chillidos, los gritos, los grandes discursos que están hechos para sus seguidores. Los seguidores quieren oír eso y el señor Trump se los explica como si fuera un cuento, se hace el duro, se hace el fuerte, pero por ejemplo ya está diciendo que hay que llegar a un acuerdo con Rusia. Ya. Y en 100 días, no un día. Es que a quién se le ocurre, que me perdonen, creerse que se puede poner final a un conflicto como el de Ucrania en un día. Y va repitiendo en su campaña electoral aquello, cuando sea presidente al día siguiente ya lo he resuelto. Yo soy así de chulo. Pero lo peculiar de todo esto es que hay alguien en su país que se lo cree, que esto es posible. Ahora ya hablo de 100 días. Si nos quedamos en 6 meses, digamos, tendremos será un acuerdo rapidísimo. Será un acuerdo rapidísimo. Esta es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Así que el futuro augura precisamente problemas gruesos para todos, porque este hombre está desbocado. Y sobre todo hay otra cosa importante, otra contradicción interna. También van a tener contradicciones internas. Mientras Elon Musk es la mano derecha ahora, este señor que dicen que es autista, porque hizo un gesto fascista el otro día, el Heil Victory que hacían los nazis en medio del alborozo de la toma de presidencia, este personaje apuesta por el coche eléctrico y el señor Trump apuesta por el coche de siempre, el de gasolina. A ver cómo conjugamos todas estas cuestiones. Porque todos sabemos, aunque el señor Trump no quiera decirlo, que estamos en medio de un proceso de cambio de matriz energética. El petróleo tiene sus días contados. Acabará en los años 60, 65, 70. El consumo en este momento, por más que diga el señor Trump, el consumo de Estados Unidos de petróleo es muy superior a su capacidad productiva. Estamos hablando de que, si no me falla la memoria, tenía un déficit de unos 9 millones de barriles diarios entre lo que produce Estados Unidos y lo que consume. Por tanto, es una situación que no se puede mantener sine die en el tiempo. Vamos a un cambio de matriz energética, ¿no? Y en eso quien tiene todas las de ganar, porque está apostando por ese cambio, es la República Popular China.
no es Estados Unidos, que nuevamente se va a ver retrasada en esta competencia. Estados Unidos tiene ya problemas técnicos y de ingeniería enormes. Leía un informe no hace mucho de que un grupo de grandes ingenieros y científicos norteamericanos sostenían que para, digamos, mantener las infraestructuras del país, que no se les cayeran los puentes, hablando en plata, el Estado en la época Biden tenía que haber invertido $1 billón para mantener las infraestructuras, no mejorarlas, mantenerlas. Vimos como el puerto aquel de donde chocó el barco, no me falla la memoria. Van a tardar 20 años en reconstruirlo. 20 años. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Pero claro, el primer problema es que no saben quién va a pagarlo, porque no hay dinero. Ese es un gran problema. Y era un puerto, digamos, de una enorme importancia estratégica, ¿no? Y ese es el gran problema de Estados Unidos. Así que con eso, ¿qué quiero decir? Pues que a pesar de las bravatas del señor Trump, lo va a tener complicado. Y lo va a tener complicado por la última parte que tú preguntabas. Esto va a provocar una mayor presión social enorme sobre los países. Porque evidentemente, cuando el señor Trump dice que Europa tiene que invertir el 5% del PIB en armamento, eso hay que quitarlo de las pensiones, de las escuelas, de las residencias o de la sanidad. Y eso evidentemente provoca estallidos sociales. Y eso provoca movilización social. Y eso provoca cambios de gobierno. Ahora el neoliberalismo capitalista está girando. Nos ofrece una alternativa que es absolutamente falsa, que es la del neofascismo. Ahora vemos el crecimiento de los partidos de la extrema derecha y personajes tan incalificables como el señor Milei en Argentina o el señor Noboa, sin ir más lejos, en Ecuador, ¿no? Otro que tal. Pues bien, esa es la solución que nos ofrece ahora este neoliberalismo soberanista que propone el señor Trump. Más extrema derecha, pero es que también la extrema derecha también entrará en contradicción en su momento con el propio señor Trump, ¿no? El señor Milei, por ejemplo, decía que si se portaba bien, si era ortodoxo en la ortodoxia monetaria y económica que impone en Argentina, el Fondo Monetario Internacional le daría créditos suficientes para tirar adelante, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que el Fondo Monetario no ha abierto la cartera, no da créditos a Argentina, porque Argentina es un país que está al borde de la fallida y por tanto no le va a dar más crédito. Y este es otro factor que vamos a ver ahora en un futuro inmediato. Muchos de los organismos supranacionales que se han construido desde el final de la Guerra Mundial ahora están en plena decadencia. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, ahora realmente no saben cuál es su lugar en el mundo, porque estaban enfocados al desarrollo del neoliberalismo. Ahora el neoliberalismo ha cambiado la función de estos organismos internacionales para imponer el neoliberalismo. Ha fracasado. Y ahora vamos a vivir tiempos de cambio también a este nivel internacional. ¿Qué tiempos nos acechan? Tiempos donde cambia la forma y la perspectiva de ver la energía, tiempos donde se trata de cambiar el paradigma de las relaciones internacionales, la redefinición de la relación mundial, el impacto en el Producto Interno Bruto mundial y por supuesto del Producto Interno Bruto de las familias de Estados Unidos seguramente serán afectadas. ¿Qué momento vivimos? ¿Cómo cierras el programa, Eduardo? Por favor, nos traes un pensamiento, un poema de qué se trata y por qué lo escoges. Lo escojo fundamentalmente este poema de Galeano, fundamentalmente porque la consecuencia de todo esto que estamos hablando la van a pagar fundamentalmente los pueblos, los nadie, que decía Galeano, ¿no? Y esto es un poco lo que se han de poner en alerta
todos aquellos que quieran que el mundo esté mejor redistribuido y que la gente no tenga que morir por esos caminos para intentar buscar o tenga que saltar muros o vallas para intentar buscar un lugar bajo el sol, ¿no? Yo me acuerdo de la imagen de hace unos meses atravesando el sur del Argelia, el sur del Sahara, cómo se veía, nosotros íbamos en coche, cómo se veía a la gente desde la frontera de Mali hasta el norte, hasta la capital, hasta Argel, caminando 1.200 kilómetros a pie a través del desierto, caminando, arrastrando las bolsas que llevaban, las mochilas, bolsas con plástico, con unas míseras pertenencias, para después jugarse la vida en el paso del Mediterráneo e intentar alcanzar la costa italiana o la costa española, o en el caso de los migrantes mexicanos o de los migrantes latinoamericanos intentando saltar el muro que cada vez pone más alto el señor Trump. Pero no solo el señor Trump. Y con esto ya pasamos a comentar el poema, ¿no? No solo es el señor Trump. El señor Biden aumentó la longitud del muro que había iniciado el señor Obama, que construyó el 30% del muro en México. Así que cuando se habla del señor Trump, yo evidentemente no tengo ninguna simpatía, pero hay que situar las cosas, la racionalidad y las cosas como son. Quien comenzó el muro solo fueron los demócratas, no los republicanos. Los republicanos evidentemente lo ampliaron, igual que lo ampliaron nuevamente los demócratas. El señor Biden en su último año expulsó a 2,5 millones de inmigrantes ilegales. 2,5 millones. Y ahora están diciendo, y vuelvo a repetir, que el señor Trump no es santo de mi devoción, precisamente están diciendo que el señor Trump es muy malo, cosa que es verdad, pero se olvidan del otro. Nos quieren nuevamente vender, como decía un escritor español, nos quieren vender la moto, nos quieren vender una moto. Entonces, para ocultar la realidad del señor Trump, que es un señor realmente que está en el lado oscuro de la fuerza, es el lado oscuro de la fuerza, entonces nos quieren hacer ver que los otros participantes de este lado oscuro ahora no están ya en el lado oscuro, están en la luz, ¿no? Biden es un señor, un genocida, un responsable de un enorme genocidio, igual que son algunos de los políticos, como el señor Blinken, que el otro día decía en una entrevista lacrimógena, solo faltaba ya que se pusiera a llorar y cogiera el pañuelo, que ellos lo habían hecho muy bien, que habían ayudado a Palestina, supongo que a fabricar ataúdes, que habían ayudado a Palestina, que habían puesto la paz en el mundo y que habían ayudado a liberarse a Ucrania, cuando ellos son los que han promovido la guerra en esta parte, ¿no? Así que tenemos un escenario, como tú decías, Roberto, complejo, muy complejo, y que de alguna forma, a través de este programa y otros, lo que un poco intentamos poner un poquito de luz, la poquita que podemos hacer, un poquito de luz en este conflicto y no dejarnos arrastrar por la película que cada día inventa la televisión diciéndonos cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es el personaje este de la parte oscura de la fuerza, que no me acuerdo el nombre ahora, y cuál es Darth Vader. Eso, no me salía el verde. Esta es la realidad, ¿no? Y entonces, para eso yo he escogido este poema de Galeano, si os parece, os lo leo. Venga. Porque pienso que es muy significativo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovicinita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de la nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque son, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino folclore, que no practican la cultura, sino artesanía, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Yo pienso que esto resume perfectamente el escenario a la que quiere llevar la política norteamericana al continente latinoamericano y a los demás países del mundo. Me quedo con eso, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Dios, ¿en dónde está parada y cimentada la civilización humana de esta época? Un abrazo, Eduardo, muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Excelente exposición, de verdad, felicidades, como siempre, muy puntual, muy claro, muy prolijo, entendible. Gracias, de verdad. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima y esperando pues más noticias que analizar de Eduardo Luque. Eduardo, un abrazo, hermano, gracias. Nos vemos.